En atención al protocolo de seguridad y protección civil, se les informa que es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento. Está prohibida la ingesta de alimentos Superior de Física y Matemáticas, a quien solicitamos dirija el mensaje de bienvenida y dé por inaugurado este magno evento. Aplauso, por favor. Bien, pues buenas tardes, ya buenas tardes a todos, ¿sí? Es un gusto saludarles, es un gusto darles la bienvenida. Sobre todo, pues es una alegría que por fin retornemos a este recinto, ¿sí? Que por fin tengamos un evento presencial, esta reunión nacional académica de física y matemáticas, que después de 3 años se vuelva a realizar de manera presencial en nuestras instalaciones. En ese sentido, pues es un gusto y una alegría que estemos aquí reunidos y deseamos que ustedes que están participando en la reunión, en esta 27ª edición de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, sea de gran provecho para ustedes, de gran aprendizaje. Seguramente así va a ser porque esto les va a servir de gran experiencia cuando ustedes asistan a congresos nacionales e internacionales, sobre todo en otras ciudades, incluso, ¿por qué no?, en otros países. Y sobre todo, ahora hay más oportunidades, ya que como algunos de ustedes tienen la posibilidad de hacer eh, estancias de movilidad en universidades eh, nacionales o extranjeras, pues también es una gran experiencia para ustedes. Y esto obviamente les permite ampliar su panorama de oportunidades para participar en diversas actividades de investigación. Entonces, pues es un gusto estar aquí presentes. La verdad es que me siento muy contento y satisfecho de que retornemos a actividades presenciales, de que esta reunión nacional académica se vuelva a realizar de manera presencial aquí en las instalaciones de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y pues les deseo todo éxito. Se está haciendo un gran esfuerzo por retomar las actividades presenciales. Sabemos que es complicado porque pues todavía no termina la pandemia. Yo les pido, les solicito eh, enormemente que por favor nos sigamos cuidando, sigamos atendiendo las recomendaciones
de seguridad sanitarias y para que en el futuro cercano tal vez ya podamos retornar a la normalidad anterior. Eso es lo que todos deseamos. Bueno, y pues sin más preámbulo, les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a proceder a dar la inauguración de este evento. Siendo las 12:13 de este día, 24 de agosto del año 2022, doy por inauguradas los trabajos de la 27ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, ¿sí?, que se lleva a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, deseándoles que las actividades realizadas en esta reunión nacional académica sean de gran provecho, de gran aprendizaje y de utilidad para todos ustedes y para todos los participantes, así como para la comunidad de nuestra escuela. Deseándoles mucho éxito, pues los felicito por participar y les agradezco su participación y su presencia en esa ceremonia inaugural. Felicidades y pues les deseo éxito en la presentación de sus trabajos. Muchas gracias y buenas tardes. Y bueno, pues en toda ceremonia, pues siempre gritamos nuestro grito de júbilo, el Huelum, así es que les pido que por favor, con muchas ganas lo hagamos, sobre todo ahora que ya estamos aquí presentes, entonces con mayor razón, para que esto resuene en todos lados. Entonces, a la de 3, jóvenes y todos los presentes, profesores, 1, 2, 3. ¡Huelum! ¡Huelum! Gloria, a la cachi cachi porra, a la cachi cachi porra, pim pom porra, Politécnico, Politécnico, Gloria. Muchas gracias y mucho éxito. Buena tarde. Podemos tomar asiento, chicos, por favor. Agradecemos a las autoridades y despedimos a las autoridades por nuestra inauguración. Para continuar con las actividades de este evento, cedemos la palabra a la doctora Adriana Lara López, quien moderará la conferencia Meta Heurística Bioinspiradas para Optimización, la última frontera, a cargo del doctor Carlos Coello, que iniciará aproximadamente en unos 10 minutitos, si gustan esperarnos. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos porque nuestro conferencista está vía remota, no está en el país, entonces pues va a dictar su conferencia por Zoom y pues tenemos que probar que todo esté funcionando bien. Por eso vamos a retomar en unos 5 o 10 minutitos. Bueno, está programado 12:30.
ellos ahí lo van y hablar con ellos. Ya de la indicación, ya ahorita en cuanto vayan entrando ya los van a ir dividiendo. Ah, muy bien. Sí. Sí, como para que se vean más. Ujú. En la grabación, ¿no? Estaban todos amontonados. Y no me traje de carrera a mi grupo, pero sí les di. Pero hasta como salen de clase, 12:30. Sí, sí. Pero su grupo tenía clases. A ver quién viene. Entonces, de las preguntas de Facebook, ¿qué hacemos? Ahí tengo a Natalia. A ver si entiendo. ¿No? Pues ya nos darán la indicación. Ok. ¿Por qué no tengo datos o qué? ¿Está fallando la red aquí? Datos. Está fallando la red en todo desde la mañana. Mm. ¿Y esos por qué están conectados ahí? Que ahí están dos de mis estudiantes conectados, pero yo no les di el enlace. Creo que está en la página de internet. Por ahí también dice. Aunque hubiera sido mejor que vinieran. Son de posgrado, ya se mandan solos. Bueno, se les da constancia. Hay constancia de participación. ¿Ah, sí? Y a ellos creo que no les ayuda. Pues sí, presentan. Pero no mandaron nada. El único que mandó fue uno de licenciatura que le dio COVID. Bueno, le dio la semana pasada. Ahorita el doctor traía mucha tos. Y traía el póster al revés. Mejor el viernes más tranquilo. Pero ya tiene su dictamen de negativo. No lo sé, pero ya tiene los 7 días. Pero creo que se cumplía mal. Pero va a hacerse la prueba. Yo le voy a decir que le haga. Si no, yo se la voy a hacer porque yo tengo una caja aquí en mi oficina de pruebas. O en su defecto, pues que no venga, o sea, él y a
Plenario, el doctor Carlos Artemio Coello, quien dará a continuación, de quien daré a continuación una breve semblanza antes de su charla. El doctor Carlos Coello es originario de Tonalá, Chiapas, donde cursó la licenciatura en Ingeniería Civil, graduándose con mención honorífica, y ese mismo año recibió la Medalla Diario de México por ser uno de los mejores estudiantes del país. Posteriormente, obtuvo una beca de la Secretaría de Educación Pública para cursar estudios de maestría y doctorado en Ciencias de la Computación. Esto lo hizo en la Universidad de Tulane, en los Estados Unidos, graduándose de ahí en 1993 y 1996 respectivamente. Desde el año 2001, él trabaja en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como el CINVESTAF, donde tiene el reconocimiento como investigador CINVESTAF 3F. Esta es la categoría más alta posible que un investigador puede ostentar en ese centro. Solo 32 de ellos, de los 645 con los que cuenta el CINVESTAF, la tienen. El doctor Coello ha sido pionero en una de las áreas de la computación, de las ciencias de la computación, conocida como optimización evolutiva multiobjetivo. Su trabajo gira principalmente en torno al diseño de algoritmos varios. Estos algoritmos han sido utilizados en particular en resolver problemas del mundo real en algunos países como Estados Unidos, Colombia, Chile y Cuba. El doctor Coello cuenta a la fecha con más de 520 publicaciones, de las cuales reportan más de 62.100 citas en Google Scholar. Su índice H es de 96. Ha dirigido a la fecha 78 tesis, incluyendo 22 de doctorado, varias de las cuales han recibido premios tanto nacionales como internacionales. Es también editor asociado de 8 revistas de prestigio internacional. En particular, desde enero del 2021, el Dr. Coello es el editor en jefe del IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Esta es la revista de mayor prestigio y con mayor impacto en el área. También me gustaría comentar que el Dr. Coello es el computólogo más joven en haber obtenido el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Él está catalogado en el área 7 y logró esta distinción con tan solo 37 años de edad. Cuenta también actualmente con la distinción IEEE Fellow por su trayectoria científica. A lo largo de su carrera, el doctor Carlos Coello ha recibido diversos premios. De entre ellos destaca el Premio Nacional de Investigación en el año 2007 en la categoría de Ciencias Exactas. Este premio fue otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, la AMC. También recibió la Medalla al Mérito Científico en 2009 de parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Adicionalmente ha sido galardonado con el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo Martínez en la edición 2011 en el área de ciencias básicas. El IEEE Kiyo Tomiyasu Award
en 2016, el premio Scopus México en 2012 y en el área de ingeniería por su elevado número de publicaciones. Algunos otros premios que ha recibido son el Premio Nacional de Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica 2012, el World Academy Science TWAS Award en Ciencias de la Ingeniería y en noviembre de 2019 recibió el Premio Luis Elizondo en la categoría de Ciencia y Tecnología. Cabe mencionar, por último, que en el año 2012 el doctor Carlos Coello recibió de parte del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, siendo este el mayor reconocimiento que un científico mexicano puede recibir por parte del gobierno de su país. Es un honor para mí presentar el día de hoy al doctor Carlos Coello, que nos hablará acerca de metaheurísticas bioinspiradas para optimización. Bienvenido, doctor Coello, y muchas gracias por aceptar la invitación a esta plática. Muchas gracias, gracias por la presentación y por la invitación. Y pues es una pena que no pueda acompañarlos físicamente, pero al menos de manera remota aquí estamos. Y déjenme ver para compartir mi pantalla. Espero que ahí puedan ver mi pantalla. Tengo que poner esto en modo presentación. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Creo que sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Esta plática está organizada de la siguiente manera. Voy a hablar primero de lo que son las metaheurísticas, por si no se encuentran familiarizados con el término, aunque hoy en día son muy populares. Para poder hablar de lo que son las metaheurísticas, tengo que hablar primero de lo que es una heurística, cómo nacen, cuál es su origen dentro de la inteligencia artificial, cuál es la diferencia entre una heurística y una metaheurística, ventajas y desventajas que tienen, y posteriormente voy a concentrar la discusión en una clase particular de metaheurísticas que se conoce como metaheurísticas bioinspiradas, que son técnicas en las cuales el mecanismo mediante el cual se elige la dirección de búsqueda se basa en conceptos biológicos. Vamos a ver algunos ejemplos de metaheurísticas inspiradas, sobre todo los algoritmos evolutivos, que es tal vez la más popular de ellas, pero también voy a hablar muy brevemente de otras como los sistemas inmunes artificiales, las colonias de hormigas, y en la parte final les voy a mostrar algunas aplicaciones del mundo real de las metaheurísticas, de las muchas que existen y que están documentadas, incluyendo alguna en la que yo tuve la oportunidad de participar hace varios años. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de las heurísticas para poder con eso llegar a las metaheurísticas. La palabra heurística viene del griego euryskein, que significa encontrar o descubrir. Es una palabra que curiosamente es una de las pocas que se conocen en inteligencia artificial cuyo significado ha cambiado en el tiempo. En los orígenes de la inteligencia artificial, en los años 50, el término se usaba como el antónimo de algorítmico. Si están familiarizados con el diseño de algoritmos, suena un poco extraño, sobre todo para los que somos de computación, pensar en procedimientos que sean lo opuesto de lo algorítmico, que no se reduzcan a un algoritmo, una serie de pasos deterministas. Sin embargo, sí existen procedimientos así en las actividades que hacemos los humanos. Este tipo de actividades, por ejemplo, en los años 50 se empezaron a estudiar la forma en la que algunas personas resolvían cierto tipo de procesos químicos, por ejemplo, en una fábrica, cómo se hacían las recetas, un cocinero, un chef, cómo un radiotécnico reparaba un televisor cuando los televisores eran de bulbos, cómo un mecánico arreglaba un coche cuando no traían computadora los coches. Todos esos procesos se consideraban no algorítmicos, porque en realidad la persona que resolvía esos problemas no se basaba en un conjunto fijo de reglas,
sino que a partir de su experiencia de problemas similares que había resuelto en el pasado, derivaba una serie de decisiones. Esto era como un árbol de decisión en el cual él iba desechando las cosas que podían estar mal, y a partir de desechar ciertas acciones, concluía que era lo que estaba fallando en el sistema o cómo debía resolverse el sistema, si por ejemplo se trataba de una receta, ¿no? Cómo llegar a la parte final del platillo. Esos procedimientos, que les llamaron heurísticos en los 50, dieron pie a la primera aplicación exitosa de la inteligencia artificial, que fueron los sistemas expertos, que se popularizaron pues en los años 70. Los sistemas expertos eran sistemas de reglas del tipo if then else, que se volvieron muy populares porque eran capaces de reducir este conocimiento heurístico a un programa de computadora, con el objetivo, evidentemente, de sustituir al humano en esas tareas, lo cual en la práctica prácticamente no ocurrió, en muy pocos casos ocurrió, porque ahí ya surgía un problema diferente, ¿no? De que el humano se negaba a proporcionar esa experiencia, temeroso de perder su empleo. Por ejemplo, Alan Newell, que es el señor de la imagen, él llegó a tener un laboratorio llamado de heurísticas. Y la definición que se daba de heurística en esa época es que era un proceso que puede resolver un problema sin ofrecer una garantía de lograrlo. Eso era la heurística, porque estos árboles de decisión, estos procedimientos que seguíamos los humanos para resolver ciertas tareas, no siempre tenían una conclusión satisfactoria. Algunas veces la experiencia no era suficiente para resolver el problema. En algún momento en la historia de la IA, se cree que esto fue en los años 80, el término cambia, el término heurístico cambia su significado, después de haber sido un área muy prominente, muy popular dentro de la IA. En algún momento se empieza a usar la palabra heurística como un adjetivo para referirse a técnicas que mejoran el desempeño de la solución de un problema en promedio, el desempeño promedio, pero no necesariamente el desempeño en el peor caso. Y esto es algo bastante interesante, porque en la definición de heurística, y esta es una definición más completa, la que da Colin Reeves en el 93, pareciera ser un tipo de técnica que presenta más desventajas que ventajas. Él define una heurística como una técnica que busca soluciones buenas. Entiéndase que en realidad se buscan los óptimos, pero sabemos que no podemos garantizar encontrar los óptimos, con un costo computacional razonable, donde razonable es algo que define el usuario. Pueden ser segundos, minutos, horas, días, semanas, dependiendo del tiempo disponible, pero sin garantizar factibilidad u optimalidad de las mismas. Esto parece demasiado limitado. Uno pensaría de primera instancia, ¿para qué querría yo una técnica que me produce este tipo de soluciones cuando lo que yo busco es encontrar los óptimos con una garantía, por supuesto, una garantía matemática y en un tiempo reducido, ¿no? Bueno, la motivación de las heurísticas es que hay problemas en las que eso no es posible, ¿no? No es posible tener produzca en un tiempo corto o en un tiempo polinomial, un tiempo razonable, una solución con esas características. Esa es la motivación principal para el desarrollo de las heurísticas. Y luego viene el término metaheurística. Meta, que es otra palabra griega que significa más allá. El término metaheurística lo acuña este señor, el de la foto, Fred Glover, en su artículo seminal sobre una metaheurística muy famosa, La búsqueda tabú, que se publica en 1986. Y la definición aquí es que las metaheurísticas son procedimientos de búsqueda de alto nivel que aplican alguna regla o conjunto de reglas, estas son las heurísticas, que se basan en alguna fuente de conocimiento, puede ser cualquiera, a fin de explorar el espacio de búsqueda de manera más eficiente que ¿qué? Que una búsqueda exhaustiva. La definición se da en el entorno de optimización discreta, de problemas discretos, en los cuales las búsquedas exhaustivas pues son posibles, aunque pueden tardar mucho tiempo,
Y Fred Glover trata de mostrar que este tipo de técnicas en los cuales se usan reglas que se pueden basar en características del problema que se está resolviendo o en alguna otra cosa, van a ser las técnicas que predominen en el futuro para resolver problemas de alta complejidad. Eso es lo que él trata de vender, digamos, como técnica de optimización en los años 80. Esto dentro de la investigación de operaciones. En optimización hoy en día, las metaheurísticas, sobre todo las que se usan en espacios continuos, aunque hay muchas que son para espacios discretos, como la búsqueda tabú, realmente su mayor uso se ha dado en espacios continuos, y en esta plática me estoy centrando sobre todo en ellas. Se pueden ver como métodos numéricos de búsqueda directa porque no requieren derivadas, ni la primera ni la segunda derivada. Y aquí la información, y eso es lo interesante, depende del tipo de metaheurística que usemos, de las que voy a hablar, las bioinspiradas, usan fuentes de información basadas en fenómenos de la naturaleza, en fenómenos naturales. Y la idea de estas metaheurísticas igual es resolver un problema de optimización de alta complejidad de manera relativamente eficiente, es decir, que no se tarden meses, sino minutos o tal vez horas, sin garantizar que se va a obtener el óptimo global. A pesar de que parecieran muy limitadas, las metaheurísticas se han vuelto un área predominante dentro de la optimización en los últimos tal vez 15 o casi 20 años, y algunos podrían llevarlo más allá, 25, 30 años, pero hace 25, 30 años el poder de cómputo era menor. Conforme el poder de cómputo ha ido aumentando, la popularidad de las metaheurísticas se ha ido extendiendo. Esto se debe a que los métodos exactos están seriamente limitados para problemas de alta complejidad, por ejemplo, problemas de optimización altamente no lineales, y además las metaheurísticas, cuando se diseñan adecuadamente, cuando estas reglas para realizar la búsqueda funcionan bien, porque no en todos los problemas se pueden utilizar adecuadamente, pero cuando se puede, suelen proporcionar soluciones de muy alta calidad en tiempos muy razonables, tiempos bastante reducidos. Las metaheurísticas se han vuelto muy populares, sobre todo por su flexibilidad y facilidad de uso. Es muy sencillo implementarlas, es muy sencillo adaptar un problema para que se pueda resolver con una metaheurística, y hoy en día se consideran la última línea de defensa en optimización. Para los que nos dedicamos a optimización, cuando nos llegan a ver con un problema que quieren que resolvamos con una metaheurística, sabemos que ese usuario ya intentó muchas técnicas anteriormente, técnicas de programación matemática, por ejemplo, métodos basados en gradiente, ya intentó gradientes conjugados, ya intentó probablemente incluso búsquedas directas, Nelder-Mead, Hugh-Gibbs, ese tipo de técnicas, y ya sea que la solución que encontró no es la más adecuada, o no pudo resolver el problema, o está insatisfecho con la solución, es una buena solución, pero quisiera saber si es posible encontrar algo mejor. En realidad, la limitante de no poder garantizar el óptimo con las metaheurísticas no es tan relevante en la práctica, porque los problemas en los que suelen utilizarse pues tienen la característica de que nadie sabe dónde está el óptimo global. Entonces eso no es realmente un problema. La principal limitante práctica hoy en día de las metaheurísticas es su costo computacional. No son la opción más económica computacionalmente hablando. Esto debido a que, por ejemplo, los algoritmos evolutivos que se basan en imitar o tratar de emular el principio de supervivencia del más apto en una computadora, en realidad lo que hacen es basarse en un muestreo. Este muestreo se diseña a partir de evaluar varias soluciones generadas al principio de manera aleatoria, y el muestreo, con ciertas reglas, con inspiración biológica, nos van a dar la dirección de búsqueda. Pero ese muestreo implica evaluar varias soluciones para poder tener una dirección de búsqueda. No puede evaluar solo una, como suele ocurrir
con los métodos de programación matemática. Y eso, por supuesto, si en vez de evaluar una tengo que evaluar 50, va a aumentar considerablemente el costo computacional. Ese costo se va a volver prohibitivo en algunas aplicaciones del mundo real, en donde el costo de evaluar la función objetivo es muy elevado, por ejemplo, en ingeniería aeronáutica. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. A pesar de eso, sí se han utilizado en esos dominios, aunque todavía quedan barreras hoy en día de problemas que son muy difíciles de resolver usando meteorísticas. Pero esta es la limitante principal, el costo y no la aplicabilidad. Dentro de las muchas meteorísticas que existen, hay una clase particular de ellas que se ha vuelto muy popular, en las cuales las reglas para elegir soluciones se basan en procesos que existen en la naturaleza, como había mencionado anteriormente. Por ejemplo, en la evolución natural, en los movimientos de las hormigas, en los patrones de vuelo de las aves, etc. A estas se les denomina meteorísticas bioinspiradas. Voy a hablar de 4 en particular, aunque no son las únicas que existen muchas más. Estas 4 las voy a mencionar porque son meteorísticas bioinspiradas con las cuales he trabajado en mi grupo de investigación en Simvestab, aunque buena parte de la discusión la voy a concentrar en la primera, los algoritmos evolutivos, no solo porque es la que hemos trabajado más, sino porque es la más popular, digamos, de estas 4. Entonces empezamos con los evolutivos. Los algoritmos evolutivos son técnicas de búsqueda estocástica que se basan en el principio de supervivencia del más apto de Charles Darwin. En su forma original constan de 4 componentes básicos. Estructuras de datos que se van a replicar, que nosotros llamamos individuos. Cada una de estas estructuras de datos, que puede ser un vector de números reales, puede ser una cadena binaria, representa o codifica, decimos nosotros, todas las variables del problema. Cada individuo debe contener todas las variables del problema. Luego tenemos una función de aptitud. La función de aptitud, pues es la función objetivo, lo que queremos optimizar, pero normalmente esto está normalizado para que, por ejemplo, no tengamos aptitudes negativas o aptitudes de 0. Se tiene que aplicar algún tipo de normalización. Tenemos que tener también un mecanismo de selección, que es el que nos va a determinar qué soluciones se van a elegir para que sobrevivan a la siguiente generación, le llamamos nosotros, que sería la siguiente iteración. Y finalmente tendremos operadores que actúan sobre los individuos, donde los principales son la cruza y la mutación, aunque existen otros, no son los únicos. Entonces el funcionamiento es el siguiente. Yo al principio, ya que tengo la forma de codificar todas las soluciones, es decir, todas las variables en cada individuo, voy a generar un conjunto de estas soluciones de manera aleatoria. A eso le llamo yo mi población. Ya que tengo la población, voy a evaluar cada una de estas soluciones o cada uno de estos individuos para determinar su valor de aptitud, que les decía es la función objetivo normalizada. Una vez que tengo las aptitudes de todos ellos, voy a proceder a seleccionar a los individuos que van a actuar como padres. Los padres son aquellos que van a generar hijos, que son los que van a sobrevivir para la siguiente generación. El proceso de selección de padres va a favorecer a los individuos que tengan una aptitud más elevada. Por lo general, la selección es probabilística, lo que significa que los individuos con mayor aptitud tienen mayor probabilidad de ser seleccionados, pero los menos aptos tienen una probabilidad distinta de 0 de sobrevivir. Eso no es el caso en todos los algoritmos evolutivos. En algunos se usan selecciones que se les llama extintivas, en las cuales los menos aptos tienen probabilidad de 0 de sobrevivir. Una vez que seleccionamos a los padres, cada pareja de padres va a generar a 2 hijos, y estos hijos se les va a hacer pequeños cambios en su estructura, y esos pequeños cambios nosotros le llamamos la mutación. Y los hijos mutados van a formar la siguiente población, y el proceso se va a repetir. Ya no generamos aleatoriamente, se repiten a partir del segundo paso, es decir, volvemos a calcular aptitudes, seleccionamos padres, los cruzamos y los hijos se mutan. En algún momento, dado que
en la computadora, en una computadora digital, los números aleatorios son en realidad pseudo aleatorios, porque si uso la misma semilla, la secuencia siempre es la misma, en algún momento ya no va a haber variabilidad y las soluciones van a ser idénticas. Padres idénticos, si se cruzan, van a generar hijos idénticos. En ese momento, pues ya no tiene sentido seguir ejecutando, seguir iterando el algoritmo, porque ya no se van a mejorar las soluciones, ya se quedan estáticas. Entonces hay criterios para determinar en qué momento debo detener las iteraciones. Puede ser un número arbitrario de iteraciones, es decir, 100 generaciones, 200, 500 o 1000, o bien determinar cosas como qué tanto ha variado la aptitud máxima con respecto a la media de aptitud. Y en el momento en que la diferencia sea muy pequeña, menos que una épsilon, pues me detengo, porque eso quiere decir que ya la aptitud en realidad no está aumentando, la aptitud de la población se mantiene estable, ¿no? Es decir, ya no estoy encontrando mejores soluciones. El no encontrar mejores soluciones no necesariamente implica que ya llegue al óptimo, es solo que ya no puedo mejorar lo que tengo. Como estos son algoritmos estocásticos, se tienen que ejecutar varias veces con semillas diferentes de aleatorios y luego hacer un análisis estadístico para determinar si el resultado es estadísticamente confiable. Se tiene que hacer alguna prueba estadística. Muy bien, dentro de los algoritmos evolutivos existen 3 paradigmas principales o 3 tipos de algoritmos que históricamente se diseñaron por separado. Están la programación evolutiva, las estrategias evolutivas y los algoritmos genéticos. Dentro de los algoritmos genéticos hay una variante que se conoce como programación genética. Voy a hablar muy brevemente de cada uno de ellos. Empezamos por la programación evolutiva. Fue propuesta por este señor que ya falleció hace varios años, Lawrence Vogel, y en este caso él enfatizaba mucho el nexo entre padres e hijos en su simulación de la evolución, que se propone hacia mediados de los años 60. Él estaba interesado en resolver problemas de este tipo. Quería diseñar autómatas de estados finitos a través de tablas de transición como la que puse en este acetato. Si ustedes observan el autómata que está aquí en la esquina inferior izquierda y van a un estado cualquiera, por ejemplo el estado A, si yo estoy en el estado A y el autómata recibe como entrada un 1, su salida es una B minúscula y me regreso al estado A. Eso aparece en la tabla de transición. Si se van a esta columna, aquí está la A. Si recibo como entrada un 1, me quedo en el estado A, ese es el estado siguiente, y produzco como salida una B minúscula. Lo que Vogel quería hacer era, a partir de una tabla como esta, en donde hubieran entradas y salidas, sin la fila de en medio, sin los estados, él quería que automáticamente se diseñara el autómata. Un autómata que produjera esas salidas de forma completamente automatizada, es decir, sin asistencia de un humano. Estos experimentos no fueron muy exitosos en los años 60 porque el poder de cómputo era muy limitado en esa época y fue severamente criticado por investigadores de la inteligencia artificial simbólica. Con los años, sin embargo, se mostró que la programación evolutiva sí era capaz de resolver este tipo de problemas y otros más complejos, una vez que existió el poder de cómputo adecuado por allá de los años 80. La programación evolutiva es el único de los 3 paradigmas que simula la evolución a nivel de las especies, o eso es lo que argumentaba Lawrence Vogel. Debido a eso, no es posible usar recombinación, porque en la naturaleza especies distintas no se pueden recombinar. Por ejemplo, un ser humano no se puede recombinar con un delfín, porque no tenemos la misma cantidad de pares de cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas y somos la única especie que tiene esa cantidad de pares de cromosomas. Solo nos podemos reproducir con individuos que tengan 23 pares de cromosomas. Entonces, esa es la razón por la que en esta técnica solamente se utiliza mutación. No hay cruza, no hay ningún tipo de recombinación. De los 3 paradigmas, este es el menos popular, el menos utilizado, y su aplicación principal ha sido para problemas de clasificación y de predicción. Pasamos al segundo, las estrategias evolutivas, propuestas originalmente por el señor que falleció hace poco, Ingo Reichenberg,
y mejoradas por el señor de la derecha, que todavía sigue vivo, Hans Paul Schäfer. Igual nacen a mediados de los años 60 en Alemania con una motivación completamente distinta. Ingo Reichenberg en los años 60 era estudiante de doctorado en ingeniería en la Universidad Técnica de Berlín. Para su tesis doctoral, él tenía que optimizar una boquilla como esta que aparece en la imagen de arriba. Y el problema lo tenía definido matemáticamente, pero el grado de dificultad que llevaba el problema era que la función objetivo no era diferenciable. Los métodos de búsqueda directa se desarrollan precisamente en los años 60, pero cuando él tenía que resolver esto, no habían métodos disponibles que pudiera utilizar. Entonces, pues estaba atorado en su tesis doctoral, no lograba avanzar, y un día se le ocurre un algoritmo muy sencillo. Lo que hace es que genera aleatoriamente un vector de números reales que representa una solución al problema, le pone todas las variables del problema de la boquilla. A ese vector le hace un pequeño cambio en una de las variables, y él dice que eso es una mutación, y genera un segundo vector, que es una versión modificada del vector original. Evalúa la función objetivo en los dos vectores, en el original y el mutado. Y el que sea mejor es con el que se queda. Si el mutado es mejor, en ese caso él dice, me quedé con el hijo y me deshago del padre. De lo contrario, pues se queda con el padre y se deshace del hijo. A ese algoritmo él le llama la estrategia evolutiva 1+1. Le llama así porque es un padre que se muta para producir un hijo y compiten los dos en un esquema de selección extintiva, es decir, solo sobrevive el más apto. Aquí sí no tiene oportunidad el menos apto de sobrevivir. Posteriormente, él hace un ajuste del porcentaje de mutación a través de una distribución gaussiana. Y con eso logra resolver el problema de la boquilla. La solución óptima es la que se ve abajo. Y va a ver a su asesor de tesis y le dice, pues ya resolví el problema, ahora sí, ya estoy listo para graduarme. Y le muestra el algoritmo al asesor de tesis. El asesor de tesis ve este algoritmo así como muy raro, con muchas sospechas, ¿no? De que esto como que no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces le dice a Ingo Reichenberg, pues que sí, resolvió el problema, pero que no es suficiente lo que él hizo para una tesis doctoral y que tiene que demostrar que el algoritmo, al menos en condiciones ideales, puede converger al óptimo. Y eso le llevó alrededor de 2 años a Ingo Reichenberg. Sí logró encontrar una forma de demostrar convergencia a través de algo que él llamó la regla de un quinto, que es una regla que determina cómo variar el porcentaje de mutación para poder garantizar convergencia al óptimo. Y bueno, el algoritmo utiliza otro parámetro por ahí que se llama C, que es un valor muy cercano a 1, del cual depende también la convergencia del algoritmo. El hecho es que la técnica se desarrolló prácticamente como una técnica de programación matemática, como un método de búsqueda directa. Posteriormente, Hans Paul Schäfer desarrolla la versión poblacional de la estrategia evolutiva que se conoce como mu más lambda, porque hay mu padres que producen lambda hijos. En general, las estrategias evolutivas simulan la evolución a nivel del individuo, por lo cual aquí sí hay cruza, sí hay recombinación. Sin embargo, la cruza es un operador secundario. El operador más importante es la mutación. La aplicación principal de las estrategias ha sido en optimización numérica, y aún hoy en día siguen siendo un algoritmo muy poderoso en problemas de optimización numérica. Pasamos al tercero, que es el más popular, los algoritmos genéticos desarrollados por John Holland en los Estados Unidos. También él ya falleció hace algunos años. Él trabajaba en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Él tenía una motivación completamente distinta. No le interesaba resolver problemas de optimización. Holland quería resolver problemas de aprendizaje, lo que hoy se conoce como machine learning, aprendizaje de máquina, que no es más que resolver problemas de clasificación. Y se le ocurre una técnica inspirada en la selección natural a la que él llama planes reproductivos y adaptativos. Sin embargo, en 1975, cuando publica su libro
sobre esta técnica, le cambia el nombre en el libro y le empieza a llamar algoritmo genético. Y a raíz de eso ya nadie utiliza el nombre original, incluido Holland, que era planes reproductivos y adaptativos, y todo el mundo le empieza a llamar el algoritmo genético. El algoritmo genético es el único de los 3 paradigmas que en su forma original requiere que todas las variables se codifiquen en binario. Esto da una argumentación Holland de por qué se tiene que hacer. La razón principal tiene que ser con la universalidad, tiene que ver con la universalidad de la codificación binaria, dado que las computadoras de forma nativa manejan todo en binario. Entonces él pensaba, cualquier tipo de variables que tengamos, reales, enteras, pueden ser grafos, lo que ustedes quieran, debe de ser posible convertirlo a binario. En el algoritmo genético, la cruza es el operador más importante y hay varios tipos de técnicas de cruza. Aquí hay un ejemplo, esta es una cruza de 2 puntos, de 2 individuos que codifican cada uno todas las variables del problema, y los que están aquí abajo son los hijos que producen. Si ven, el primer hijo, el de arriba, tiene los 2 primeros bits y los 2 últimos bits del padre de la izquierda, y el bloque de en medio lo tiene del padre de la derecha. El otro está al revés, tiene los 2 primeros bits y los 2 últimos bits del padre de la derecha, y el bloque de en medio lo tiene del padre de la izquierda. Esta es la cruza de 2 puntos. Hay cruza de 1 punto, cruza uniforme y otras técnicas más. Y en la mutación simplemente eligen una o más posiciones de la cadena y hacen un NOT, ¿no? En este caso, este 0 se convierte en un 1. Esa es la forma en la que se implementan. Es muy sencilla la implementación del algoritmo genético. Y esta es la técnica más popular hoy en día de las 3 que he mencionado. El algoritmo genético es muy bueno para resolver problemas de optimización con variables mixtas, es decir, problemas en los que, por ejemplo, unas variables son números reales, otras son enteros, otras tal vez son binarias. En ese tipo de problemas, el genético sigue siendo la mejor opción disponible. Pasamos ahora a la programación genética. La programación genética la propone John Kosa, que fue tesista doctoral de John Holland. John Kosa, en los años 80, propone un esquema mediante el cual él lo que quiere hacer es evolucionar árboles, no cadenas binarias de longitud fija. ¿Por qué quiere evolucionar árboles? Porque es posible codificar programas usando árboles. De hecho, hay un lenguaje de programación que se llama Lisp, que fue muy popular en los orígenes de la IA. Todavía cuando yo fui estudiante en Estados Unidos, los cursos de inteligencia artificial se daban con el lenguaje Lisp, en el cual los programas son árboles. Esta es la forma en la que funciona la programación genética. Aquí tenemos un árbol en el cual pues, yo puedo efectuar las operaciones de cruza, por ejemplo, entre estos 2 individuos. Yo puedo intercambiar los árboles que están con línea punteada, son subárboles, y así hacer la cruza. Puedo igual modificar un nodo o un subárbol, en este caso el que está con línea punteada, cambiar el operador, y hacer las mismas operaciones que hago con cadenas binarias. ¿Por qué usar árboles? Porque les digo que con esto da más poder de representación. Yo puedo evolucionar programas. A lo largo de los años, la programación genética se ha utilizado para evolucionar muchas cosas, incluyendo algoritmos de ordenamiento, por ejemplo, para diseñar circuitos, incluyendo filtros que han sido patentados, para resolver problemas de clasificación y muchas otras tareas. Sin embargo, la programación genética requiere de grandes recursos de cómputo, requiere, si no de supercomputadoras, sí al menos de un clúster de computadoras, porque de lo contrario, una ejecución de estos algoritmos toma muchísimo tiempo. Se requieren poblaciones muy grandes. Por ejemplo, John Kosa en los 90, por allá el 96, estuvo diseñando circuitos, algunos de los cuales logró patentar, pero utilizaba poblaciones de 16 millones de individuos. Esto se ejecutaba en un clúster que tenía 1000 procesadores. Entonces sí requieren, aunque ahora tenemos mayor poder de cómputo, siguen requiriendo bastantes recursos de cómputo las implementaciones de programación genética. Bueno, pasamos rápidamente a las otras 3 meteorísticas inspiradas. Vamos a hablar primero de los cúmulos de partículas.
Los cúmulos de partículas, conocido como Particle Swarm Optimization, es una técnica propuesta originalmente por estos dos señores, el de la izquierda Ross Everhart, un computólogo, y el de la derecha James Kennedy, un sociólogo. Ellos lo que cuentan, estaban intentando resolver un problema de sincronización de semáforos y por alguna razón no podían encontrar resultados satisfactorios usando un algoritmo genético. Y entonces se les ocurre una técnica muy curiosa, consistente en simular el movimiento de una partícula en un fluido, y hacen una especie de suma vectorial, y con esa suma vectorial logran modificar la posición y la velocidad de esa partícula. Y ese algoritmo, que es muy sencillo, de hecho es más sencillo que un algoritmo genético, porque no tiene cruza ni tiene mutación en su versión original, encuentran ellos que funciona muy bien. En un dominio en particular, lo proponen originalmente en el 95 para modificar los pesos de una red neuronal, aunque después se dan cuenta que se puede usar en muchos problemas continuos, en donde todas las variables son números reales, y después hacen una versión binaria del PSO que no es tan buena como la versión original. Este algoritmo, sin embargo, tiene algunas limitantes. Por ejemplo, teóricamente no garantiza convergencia al óptimo global, a diferencia de los evolutivos, que sí pueden, para los que sí se puede garantizar convergencia bajo ciertas circunstancias. En este caso, solo se puede garantizar convergencia a la mejor partícula en el cúmulo, pero no al óptimo global. A pesar de eso, dado que en la práctica suele funcionar bastante bien y es un algoritmo muy rápido, el PSO ha resultado un algoritmo muy popular en los últimos años. Mucha gente lo utiliza para muchas aplicaciones. Además, estos tipos tienen mucha suerte, los autores, cuando publican su libro de PSO, que se llama Swarm Intelligence, ahí está la portada, por allá del año 2001 se publica este libro. El libro se vuelve un bestseller por un accidente, serendipia total, ¿no? Lo que ocurre es que ese mismo año, Michael Crichton, el autor de Parque Jurásico, que ya falleció, publica una novela de ciencia ficción que se llama Swarm, Cúmulo. Y mucha gente se confunde en Amazon al querer comprar Swarm y por accidente compran este libro de Swarm Intelligence, el cual se vuelve un bestseller en su primera edición. Ok, pasamos a la siguiente técnica, los sistemas inmunes artificiales. Esta es una técnica muy interesante propuesta por la señora de la foto, Stephanie Forrest, en los años 80. La idea es simular en una computadora el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es fascinante, tanto desde una perspectiva biológica como desde una perspectiva computacional. Brevemente me voy a apoyar en la imagen de la izquierda para explicar a grandes rasgos cómo funciona. Estas piezas que se ven aquí como mazos, y esto está en 2 dimensiones, pero en realidad es en 3 dimensiones, que deberían estar estas imágenes. Estas piezas que se ven como anaranjadas, amarillas, son los llamados antígenos. Los antígenos son células externas que cuando penetran a nuestro flujo sanguíneo, digamos que son la enfermedad, y el sistema inmune, cuando funciona bien, por supuesto, es capaz de reconocerlas. Se da cuenta, esas células no pertenecen aquí, son foráneas. Y entonces, inmediatamente enciende las alertas de un ataque. Hay células extrañas que están invadiendo el flujo sanguíneo. Para defenderse de ellas, el sistema inmune produce un tipo de células que son como las que están acá, como estas Yes que se ven acá, en un color verde, azul, que son los anticuerpos. Los anticuerpos tienen una cantidad finita, de hecho bastante reducida, de formas geométricas. Entonces el sistema inmune lo primero que hace es que prueba diversas formas geométricas hasta encontrar la que se parezca más a la forma geométrica del antígeno. Y una vez que encuentra ese anticuerpo, le empieza a hacer muchos pequeños cambios. A eso se le llama la hipermutación. Así, de manera que el anticuerpo encaje dentro.
No sé qué pasó, pero se está oyendo raro. Espero que me escuchen. Es que se oía este ruido como de un micrófono. No sé qué pasó. No sé si fui yo. Bueno, espero que me sigan escuchando. Les decía que lo que ocurre es que estos anticuerpos, una vez que tienen la forma correcta, que pueden encajar exactamente con el antígeno, lo anulan. Y al anularlo, lo matan. Entonces, una vez que el sistema inmune encontró la forma geométrica correcta, hace copias de esos anticuerpos. A eso se le llama la clonación. Y una vez que hay suficientes anticuerpos, anulan a los antígenos, los matan a todos, y el sistema inmune los elimina, ya sea a través de la sudoración o a través de la orina. Y de esa forma, pues nos curamos de la enfermedad. Algo interesante es que una vez que eso ocurre, el sistema inmune elimina la mayor parte de los anticuerpos que produjo, pero se queda con una pequeña porción. A eso se le denomina la respuesta secundaria. Si tiempo después, pueden ser años, nos ataca el mismo antígeno, la primera línea de defensa del sistema inmune van a ser esos anticuerpos que alguna vez nos defendieron de una enfermedad. Ese es el principio con el que se diseñaron originalmente las vacunas. Bajo ese principio, lo que hacían los inmunólogos virólogos, era inyectar la enfermedad, el virus debilitado, para forzar al sistema inmune a generar los anticuerpos requeridos. Y una vez generados los anticuerpos, pues aunque nos llegara ya fuerte la enfermedad, ya no nos hacía daño porque ya el sistema inmune había creado la defensa contra ellos. Entonces, desde el punto de vista computacional es muy interesante porque el sistema inmune es un sistema distribuido, es capaz de aprender en el tiempo, es tolerante a fallas y tiene memoria. Entonces tiene características que lo hacen muy atractivo computacionalmente. Los sistemas inmunes artificiales se han utilizado sobre todo para problemas de clasificación y reconocimiento de patrones, aunque también se han usado en optimización. En mi grupo de investigación lo usamos para optimización hace varios años y pues obviamente no somos los únicos. Y hay aplicaciones que se hicieron en los años 80 que fueron muy mediáticas, llamaron mucho la atención de los medios. Por ejemplo, Stephanie Forrest desarrolló un sistema que era capaz de defenderse de los ataques de los hackers y que aprendía con el tiempo. Si lograban hackearlo una vez, ya no había una segunda vez porque aprendía que había hecho mal y se defendía mejor cada vez. Pasamos a la última, la colonia de hormigas. La colonia de hormigas es una meteorística que propuso el señor de la foto, Marco Dorigo, por allá en 1990-1991, en su tesis doctoral. Él simula en esta meteorística el movimiento de un grupo de hormigas argentinas, no me pregunten por qué argentinas, realmente no lo sé, que salen del nido a buscar comida. Él se basa en un estudio que hicieron los biólogos con hormigas reales, en el cual lo que ellos encontraron es que cuando las hormigas salen del nido a buscar comida, en un principio siguen patrones caóticos, es decir, no siguen una ruta determinada. Pero una vez que una hormiga encuentra comida, al regresarse al nido, en ese trayecto segrega una sustancia llamada feromona. Las hormigas tienen muy buen olfato, tienen el equivalente de 7 narices de un humano. Entonces pueden detectar la feromona, sin embargo el olor de la feromona se evapora en el tiempo. Lo que encontraron los biólogos es que a partir de combinar los rastros de feromona de todas las hormigas que llevaban comida al nido, se formaba un solo rastro más fuerte, con mayor olor de feromona, que correspondía a la distancia más corta entre el nido y la fuente de comida. Lo interesante es que ese rastro no lo construye una sola hormiga, se produce de la interacción de todas las hormigas. Por eso este tipo de algoritmos se les llama cumulares. Eso Marco Dorigo lo trata de simular en una computadora con bastante éxito para resolver un tipo de problema combinatorio en particular, el llamado problema del viajero, en el cual queremos visitar N ciudades encontrando el recorrido más corto.
En sus orígenes, el primer algoritmo de este tipo que existió, que se llamaba sistema de hormigas, solo podía resolver el problema del viajero, o si quería resolver otro, lo tenían que convertir al problema del viajero. Con los años se hizo otro algoritmo más general, al cual se le conoce como ACO, o Ant Colony Optimization, que es relativamente popular. Yo diría que es menos popular que el Particle Swarm, pero más popular, por ejemplo, que los sistemas inmunes. Y hay incluso versiones hoy en día para problemas continuos que utilizan una cosa que se llaman PDFs, que son funciones de distribución de probabilidad que permiten discretizar el espacio de búsqueda continuo a fin de poder aplicar la técnica, y funciona razonablemente bien. El algoritmo es bastante bueno aún en problemas continuos, aunque su fuerte, por supuesto, son los problemas combinatorios. Algunos aspectos a destacar antes de pasar a las aplicaciones. Bueno, en general, las metaheurísticas bioinspiradas, de las que les hablé al menos, son algoritmos estocásticos. Esto confunde a veces, sobre todo a los jóvenes, la primera vez que los utilizan, porque es un tipo de algoritmo inusual. Dadas las mismas entradas, no siempre producen las mismas salidas, porque se basan en semillas de aleatorios. Entonces puede variar un poco, a veces no varía tampoco, pero en general varía el resultado de una ejecución a otra. Por eso se tienen que ejecutar varias veces. A pesar de que la investigación en metaheurísticas bien inspirada, sobre todo los algoritmos evolutivos, que son los que se han estudiado más, es un área que tiene más de 50 años de existencia, aún hay muchas preguntas que no podemos resolver, sobre todo en relación con su aplicabilidad o los límites de su aplicabilidad. Es decir, no sabemos en qué problemas es que resulta más adecuado usar una metaheurística que otras. Sin embargo, sí se ha intentado caracterizar el uso de las metaheurísticas. Eso es lo que es bastante difícil hacerlo. Tal vez el resultado teórico más relevante del siglo XX sea el llamado No-Free-Lunch Theorem, que se refiere a las limitantes en general de todas las heurísticas. Lo que dice el teorema, básicamente lo que se concluye, es que todas estas técnicas heurísticas estocásticas son matemáticamente equivalentes entre sí, es decir, ninguna le podría ganar a todas las demás en todas las clases de problemas. Y el no free lunch lo que hace es motivar el especializar a las heurísticas, es decir, desarrollar métodos para dominios específicos. Esa es la lección principal del no free lunch theory. Bueno, vamos a ver rápidamente en unos minutos algunas de las aplicaciones de estas técnicas. Por ejemplo, sabemos que los algoritmos genéticos se usaron para optimizar el diseño de la serie N700 del Shinkansen, el famoso tren bala japonés. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar en el tren bala en Japón existen dos empresas que dan el servicio. Una va por zonas donde hay muchos túneles y la otra va por zonas donde no hay túneles. Entonces la optimización es diferente. El tren bala que pasa por túneles está optimizado para minimizar la aceleración vertical, mientras que el otro está diseñado para optimizar la velocidad. Pero ambos fueron optimizados usando algoritmos genéticos. Hace varios años, un grupo de científicos italianos usaron un algoritmo evolutivo multiobjetivo, esa es mi área de especialidad, para diseñar el sistema de suspensión de llantas de un auto de carreras. Es un programa bien interesante que tiene muchas funciones objetivo, tenía 24, lo logran reducir a 18, que son las que están en conflicto entre sí. Las otras 6, al no estar en conflicto, se pueden meter al final del proceso de optimización y logran obtener diseños que mejoran el diseño de referencia que tenían hechos por diseñadores humanos. Una aplicación interesante. Esta es una muy reciente del año pasado. Investigadores de la Universidad de Texas en Austin lograron mostrar que un esquema que ellos desarrollaron, que le llaman el Evolution Surrogate Assisted Prescription, se puede usar para generar estrategias efectivas llamadas no farmacéuticas, por ejemplo, el distanciamiento social, que ayudan a contener pandemias como el COVID-19. Esta es una que ya es viejita, tiene como 20 años, pero sigue siendo desde mi muy particular punto de vista, una aplicación de las más fascinantes que he visto de los algoritmos evolutivos. Unos investigadores de dos universidades de Estados Unidos, de Brandeis y Cornell, se juntaron para este proyecto en el cual querían ver si era posible evolucionar robots que pudieran caminar a partir de cero cuerpo y cero estructura de control.
Este era un reto muy interesante. No me va a dar tiempo de dar muchos detalles, pero básicamente lo que hacen es que utilizan esta estructura tubular, estos tubitos, para el cuerpo del robot y utilizan una red neuronal para el sistema de control. Eligen un tipo de red neuronal en particular para controlar el robot. Y empiezan a hacer sus primeras simulaciones en las cuales empiezan con 0 barras y 0 neuronas a fin de que no haya un sesgo en el proceso evolutivo. Parten de poblaciones de 200 robots y en los primeros experimentos que hacen, de repente se dan cuenta que evolucionan robots que tienen mucho cuerpo y poco cerebro, o al revés, mucho cerebro y poco cuerpo. Cualquier similitud con el mundo real es pura coincidencia, pues esto es una simulación. Pero ellos no querían robots así, entonces meten algo que le llamamos nosotros en evolutivos la coevolución. La coevolución hace que yo no pueda evolucionar una población si no evoluciona otra. Entonces impide que crezca mucho el cuerpo si no está creciendo el cerebro y viceversa. Y con eso logran encontrar mejores soluciones. En sus simulaciones logran encontrar cosas muy interesantes como la emergencia de patrones de diseño y la extinción masiva, cosas que presumiblemente han ocurrido en la evolución natural. Y aquí están 2 robots que ellos lograron evolucionar. Estas son las simulaciones para que puedan ver que efectivamente los robots son capaces de caminar, ¿no? Donde caminar es desplazarse de un lugar a otro, no es que caminen como humanos. Lo interesante es que estos robots no fueron diseñados por un humano, fueron diseñados completamente por una computadora, simulando el proceso de la evolución. Esa es la parte interesante. Y bueno, si alguna vez trabajan en robótica, yo trabajé en robótica hace muchos años, se saben que los simuladores no siempre son confiables. A veces cuando ya construyen el robot o hacen las pruebas en el robot real que simularon, pues no funciona. Resulta que el robot real no da el resultado que daba la simulación. Entonces ellos, sabiendo eso, diseñaron un proceso de manufactura rápida para construir los robots. Estos son los robots físicos. Y van a poder ver que aunque no son muy estéticos, efectivamente son capaces de caminar. Lograron evolucionar nada más como 6 robots, pero sí lograron que caminar. Otra aplicación más reciente es este avión que se diseñó en Japón, en la Agencia Aeroespacial Japonesa, para la cual yo fui asesor hace varios años, por allá del 2012. Desafortunadamente, debido al COVID, ya no se pudo enviar este avión a Marte, estaba programado para una misión en el 2020, y el objetivo del avión era tomar fotografías de la superficie de Marte para hacer un mapa. El avión, así como lo ven, que se ve bastante grande, está hecho de una aleación especial y pesa solamente 1 kilogramo. Y en el frente, ese círculo grande que se ve, es una cámara como la de los iPads. Es por supuesto un reto diseñar un avión para un planeta que casi no tiene aire. La atmósfera de Marte es solo 1% de la atmósfera de la Tierra. Este avión está en proceso de diseño desde el año 2006. En 2013 le hicieron las pruebas de túnel de viento. Desafortunadamente, pues llegó primero el helicóptero que hizo la NASA que el avión de Akira Oyama, que es el investigador que aparece en la fotografía. Y la última es una aplicación en la que participé hace muchos años, en el 2004, con gente de la NASA. Ellos tenían este problema muy interesante, un problema real. Enviaron un satélite a Europa, la luna de Júpiter, que tiene agua. Bueno, en aquel entonces no estaban seguros si tenía agua, y este satélite ya había cumplido su misión, tomó las fotografías, las imágenes que quería la NASA, pero plantean ellos la pregunta: ¿será posible que se cambie la trayectoria del satélite para que tome fotografías de Júpiter? Entonces, para hacer eso era bien complicado porque el cambio tenía que ser óptimo, dado que el combustible que tenía era como muy justito, si se optimizaba, para poder entrar en la órbita de Júpiter. Si cometían un error, el satélite iba a quedar ahí en el espacio, ¿no? Vagando en el espacio. Era un problema muy interesante porque la órbita podía ser muy cerrada, en cuyo caso el número de variables sería muy pequeño, o muy abierta. De hecho, no había límite de qué tan abierta podía ser. Para fines de la optimización, se permitió hasta 16,000 variables.
El problema era muy interesante porque tenía 3 tipos de variables, tenía enteras, tenía reales y tenía binarias. Y bueno, la parte que la NASA no sabía cómo hacer era cómo manejar esas trayectorias de longitud variable, no eran de longitud fija, pues cómo codifico eso en mis cadenas. Esa es la parte en la que les ayudamos. Y bueno, para concluir, podemos decir que el aumento en el poder de cómputo y el abaratamiento de los semiconductores ha permitido resolver problemas cada vez más complejos y ahí las meteorísticas han jugado un papel preponderante, por eso yo considero que este siglo es el siglo de las meteorísticas. Sin embargo, su uso discriminado pues no es aconsejable, no son para todo tipo de problemas las meteorísticas y sigue siendo importante, por supuesto, la asistencia del humano. Sin la asistencia del humano, la interpretación del resultado puede ser errónea, porque si el modelo tiene un error, pues la meteurística no va a saber que eso está mal o que la solución no tiene sentido para un humano y va a decir esta es la óptima, ¿no? Y hay ejemplos de eso en aplicaciones del mundo real. ¿Cuál sigue siendo la última frontera para nosotros? Los problemas computacionalmente muy costosos. Por ejemplo, el diseño de fármacos, que son problemas en muchos casos de ingeniería inversa, porque un fármaco, un medicamento, es una molécula y se sabe que en el vecindario de esa molécula existe otra que cura una enfermedad similar, pero el espacio de búsqueda es sumamente grande y las simulaciones son muy costosas computacionalmente. Entonces ese es un dominio en donde todavía resulta muy difícil el poder aplicar las meteorísticas. Y eso es todo de mi parte y quedo abierto para cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Coello. ¿Sí me escucha? Sí, sí, Se escucha. perfectamente. Gracias. Eh, pues muy interesante la charla. Vamos a pasar unos minutitos a la sesión de preguntas del auditorio. Entonces voy a pedirles a quienes quieran participar se acerquen al lado izquierdo del auditorio, al ala izquierda, para que hagan su pregunta en el micrófono y se pueda escuchar de mejor manera. Pueden hacer una fila y de manera intercalada vamos a ir leyendo también algunas de las preguntas que nos han llegado en redes sociales donde se está transmitiendo el evento. Adelante. Pues, bueno, buenas. ¿Está prendido? ¿Sí? ¿Está prendido? ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes, doctor. Había comentado en una diapositiva algo de que el costo computacional puede ser poco intuitivo su uso en algunos problemas. Había dicho que había un ejemplo en ingeniería aeronáutica, pero creo que no especificó el ejemplo, no me acuerdo, tal vez. Sí, bueno, dije que en ingeniería aeronáutica hay muchos problemas así. El ejemplo era el de la NASA, que ya no di más detalles. Ese problema que les dije de la NASA, una ejecución de un algoritmo genético tardaba aproximadamente un mes en un procesador G5 de Apple dedicado. Entonces es un caso en donde salía muy, muy costoso, porque aunque no era un problema, por ejemplo, como el diseño del ala de un avión que se basara en un simulador, el programa que nos dio la NASA para evaluar las trayectorias tenía que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales y ellos le metieron el rungecuta de cuarto orden, ¿no? Que era así un poco abusivo, entonces sí tardaba mucho, eran como 8 minutos por una evaluación de la función de aptitud de un individuo. Nosotros lo que tuvimos que hacer fue cambiarlo a un Euler, a un método más rápido, pero aún así tardaba mucho, porque las soluciones, aparte que la decodificación tardaba porque eran muchas variables, la evaluación no dependía de nosotros, pues dependía de este software que nos dio la NASA. Entonces, en esos problemas sí existen técnicas, sobre todo los que les llaman los métodos subrogados, que lo que hacen es que utilizan una función que aproxima a la función objetivo real, pero que es muy barata de evaluar computacionalmente hablando. Obviamente tiene un error muchas veces muy grande. Y cada cierto número de iteraciones, después de haber hecho miles de evaluaciones con el subrogado, se ajusta el subrogado. El problema de esas técnicas es que
están limitadas a problemas de pocas variables, normalmente unas 10 variables, si acaso 20 variables, pero un problema que tenga 1000 o 10,000 variables no se pueden resolver con métodos subrogados. Entonces esa sigue siendo una limitante. Aquí un mes pues sonaba mucho, pero si hubiéramos tenido acceso a un clúster de computadoras, hubiéramos podido hacer eh, 20, 30, 50 ejecuciones en ese mes. Y para la NASA era un tiempo aceptable el esperar un mes. Hay problemas que requieren mucho más tiempo. Alguna vez unos japoneses querían que les ayudara con uno de la optimización del ala de un avión y ahí tardaba 6 meses una ejecución usando 500 evaluaciones de la función de aptitud. Eran 6 meses en una supercomputadora. Entonces, sí, ahí sí es un problema porque si hacen algo mal, por ejemplo, en las de un mes, a veces a los 10 días nos dábamos cuenta que algo estaba mal, ¿no? O fallaba un disco duro, o había un apagón, ¿no? Ahorita en el Simestad están viendo apagones a cada rato, había un apagón y ahí se interrumpía, ¿no? Una ejecución de un mes. Entonces era sumamente frustrante porque aunque íbamos escribiendo los resultados, había un resultado parcial, pero pues no terminaba la ejecución y es bastante difícil retomarla de donde quedó, no es así como que digan, tomo esta y aquí le sigo, no, no es tan fácil, porque depende de la población inicial, ¿no? La población que usaron al principio. Entonces sí, esos son los problemas, son muy, muy complicados, problemas en donde es muy costoso evaluar la función de aptitud, porque entre más grande sea la población y más iteraciones hagan, evidentemente van a tardar más tiempo. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat de Zoom. Yo creo que Ajá. quien la hace, Fernando, ¿puedes abrir tu micrófono y hacerla directo? O no lo va a hacer nada más. A lo mejor no tiene micrófono. Bueno, dice, Hola, muy existe... buenas. Wow. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. Ok. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy Solo bien. una pregunta. ¿Qué pasa cuando eh, existe algún límite en el tamaño de las variables, los problemas que puede resolver los genéticos cuando las variables exceden, no sé, 10 millones? No, Tenemos 10 sí, sí. millones de variables. No, ya quisiera yo que el límite fuera 10 Cuando lo millones. ves tú, El límite es como 5,000 variables, más o menos. ¿qué debemos de hacer? O sea, ¿qué proceso deberíamos hacer? Hay un área que se le llama optimización a gran escala. En realidad, la mayoría de los algoritmos evolutivos convencionales, para más de 100 variables, nosotros ya hablamos de optimización a gran escala. Y empiezan a fallar, digamos, arriba de 250, de 500 variables. En esos problemas lo que se suele utilizar es algo que le llamamos la coevolución cooperativa. Lo que hace la coevolución cooperativa es que fracciona la cadena en pedacitos y va evolucionándola por partes. Es una cosa muy rara porque cuando uno la ve uno piensa que eso no debería de funcionar, pero sí funciona. Ese tipo de técnicas suelen funcionar hasta por ahí de las 5,000 variables. Para más de 5,000 variables hay muy pocos algoritmos evolutivos disponibles. Hay uno que se publicó el año pasado que en realidad hace como una transformación del problema, una especie de reducción de dimensionalidad, y ellos afirman que pueden resolver problemas con hasta 50,000 variables. Sin embargo, es un poco una afirmación no del todo cierta, porque esas 50,000 variables son en un dominio en particular. Ellos quieren resolver problemas relacionados con los parámetros del deep learning, que ahí hay hasta millones de variables, ¿no? Entonces, esa transformación que ellos hacen es válida para ese dominio, no sería válida para un problema arbitrario que tuviera 50,000 variables. Hoy en día el límite es relativamente bajo, no podemos llegar a los millones de variables, no porque el algoritmo no funcione, porque en teoría sí funcionaría, es solo que se degrada, una porque tarda mucho tiempo en ejecutarse, dos porque la decodificación se vuelve ya muy costosa y tres porque en general la muy alta dimensionalidad conlleva muchos problemas, desde mucho consumo de memoria, por ejemplo, porque estoy codificando todas las variables todo el tiempo,
y eso se va a acabar, eventualmente va a acabar la memoria de la computadora, y otra porque los operadores, si yo hago una cruza, por ejemplo, de un punto en una cadena demasiado larga de miles de variables, el efecto que tiene es casi nulo en cuanto a converger a las soluciones que yo estoy buscando. Entonces tardaría tal vez meses o incluso años en producir una solución de calidad aceptable. Esa es realmente la limitante. No es que no funcionen, es solo que se degradan fuertemente en su desempeño, por lo cual producir soluciones de buena calidad tomaría mucho tiempo. Es un área en la que todavía mucha gente está trabajando porque ahora con el deep learning, algunos han intentado usar evolutivos para evolucionar los parámetros que usan estas redes neuronales recurrentes, pero pues los algoritmos existentes no pueden con esa dimensionalidad, es demasiado alta. Gracias. No, no está abierto. Ábrele. Gracias. Otra pregunta que me mandaron directamente. Si una de las desventajas es el costo computacional, ¿qué tanto ha ayudado o no el paralelizar estos algoritmos? Ok, esa es una muy buena pregunta. El paralelismo es, por supuesto, una opción. Ha estado ahí desde hace muchos años. Existen muchos evolutivos paralelos y por supuesto que sí pueden ayudar en estos problemas muy costosos. Y es la alternativa, es lo que se ha usado, por ejemplo, para problemas de ingeniería aeronáutica. Suelen utilizar supercomputadoras o incluso para los pobres, los GPUs, ¿no? Lo que tengan a la mano. Sin embargo, la programación no siempre es fácil en esas arquitecturas, dependiendo de que, por ejemplo, programar para GPUs es bastante complicado. Y el otro problema que existe es que si la aplicación utiliza un software comercial, por ejemplo, un análisis de elemento finito, para paralelizarlo tendrían que tener el software disponible en todos los nodos, y eso no siempre es el caso. Entonces sí hay limitantes ya de índole práctica, ¿no? En teoría, por supuesto, la paralización es una alternativa, además de los métodos subrogados y además de otras técnicas que les llamamos de aproximación de aptitud, en las que no se evalúan todas las soluciones, se estiman las soluciones. Esa es otra forma de lidiar con esos problemas, pero en todos los casos siempre hay un límite, ¿no? Más allá del cual pues ya no se producen resultados muy buenos. Pero sí, por supuesto, es una opción el paralelismo. Gracias. Creo que está apagado ahí. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta de los asistentes? Me dijeron que habían levantado la mano. No sé si... Sara, si quieres abrir tu micrófono. Hola, gracias. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo me quiero preguntar más bien respecto a los individuos, porque, bueno, ya hablamos de las limitantes que hay en cuanto a las variables, pero ¿qué pasa cuando los individuos son sumamente complejos y más bien el problema es a la hora de generar la población inicial? Si simplificamos los individuos para acelerar ese proceso de generar una población inicial de manera más rápida o eficiente, ¿eso afecta mucho los resultados del algoritmo genético, por ejemplo? A ver, lo de la complejidad, ¿cuál sería la fuente de la complejidad en este caso? Digamos, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con unos que el problema termina siendo una cadena binaria de literal cientos de miles de largo, o sea, tiene creo que Ajá. como 200,000 bits o algo así, entonces el producir la población se vuelve muy complejo. Entonces, el tratar de simplificar como los individuos de cierta manera, ¿eso afecta los resultados finales que se obtengan? Sí, claro, sí. Es lo que hacen, por ejemplo, la gente de reducción de dimensionalidad. O sea, cuando se puede,
pues, es una alternativa, ¿no? No siempre es posible hacer la reducción, pero aun cuando se puede, estás operando en un espacio distinto, en una representación distinta de la del problema original. Entonces, a veces esa transformación evita que se generen soluciones que te ayudarían a llegar más rápido al óptimo. Entonces, en algunos casos sí, sí afecta. Ahí depende mucho de qué tipo de reducción se esté aplicando y de cuál es el problema que se está resolviendo. Casi siempre es posible aplicar reducción de dimensionalidad, pero no siempre la transformación es lo que quisiéramos, ¿no? A veces la transformación sí evita o hace más difícil poder llegar a la solución que queremos, ¿no? En el espacio transformado, esa solución puede ser más difícil de encontrarse. Depende mucho del problema. Gracias, profesor. Gracias. Pues creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si en el auditorio ya alguna pregunta más. Entonces yo quiero cerrar también con una pregunta. Nos mencionó hace un rato que con estas heurísticas es posible generar soluciones fuera de lo que pues el sentido común humano pudiera querer generar. Y mi pregunta es si se ha hecho aplicaciones, bueno, sé que se ha hecho aplicaciones respecto al arte, y nosotros acá en la escuela nos preguntábamos si será posible que estas heurísticas nos generen pues precisamente soluciones que en el ámbito artístico pudieran llegar a ser sorprendentes para los humanos, ¿no? Algo más allá de lo que, por ejemplo, en el piano, ¿no? Algo fuera de lo que un humano pudiera ejecutar, pero que auditivamente en un piano pudiera, pues, de manera automática tocarse. ¿Hay algún trabajo respecto a esto? ¿Se ha visto? O sea, ¿esta pregunta se ha hecho ahora en Sí, sí, términos claro. artísticos? Hay un área y hay un evento, el EMUSART. El EBUSART es para arte y música usando evolutivos. Y yo lo que he visto más llamativo es en pintura. Yo tengo un amigo en España que estuvo trabajando en esa área durante muchos años con unos pintores, con humanos, pues son pintores, y lo que hacían era muy interesante, más que llevarlo directamente a la computadora, ellos hacían como una simulación de la evolución manual. Entonces tomaban cuadros diferentes y simulaban, por ejemplo, una cruza. ¿Cómo sería la cruza entre dos pinturas? A ver qué salía. Y estuvieron haciendo varios experimentos, unos con ayuda de la computadora, otros directamente con el pintor, ¿no? Que hacía las pruebas. Y montaron incluso en 2016, debe haber sido en Vancouver, una exposición de cuadros en donde trataban de ilustrar esta parte de la evolución. Pero sí hay música generada por evolutivos, suena bastante extraña, a mí no soy fan, pues así que diga, uy, suena muy revolucionaria, suena rara, y han hecho otras cosas, muestras de arte, no solamente pinturas, sino también dibujos, por ejemplo, intentar evolucionar siluetas, cosas de este tipo. Sí hay investigación en ese sentido, no es un área tan popular, pero sí hay gente que ha tratado de llegar a eso. Ya la barrera entre lo que pudiera competir con el humano, esa es una barrera que no es solo de la gente de evolutivos, es de la IA en general, ¿no? La IA en general ha buscado ese tipo de cosas y esas preguntas se han planteado desde hace muchos años. Yo la primera vez que di el curso de inteligencia artificial en México, por allá de 1997, yo le preguntaba eso a mis alumnos, que venían algunos libros de IA, que preguntaban, por ejemplo, cosas como, ¿tú estarías dispuesto a pagar por una obra de arte hecha enteramente por una computadora? ¿No? Si lo supieras, por supuesto, ¿no? Que fue hecha por una computadora. Si estás dispuesto a pagar por la de un humano, pagarías por la de una computadora. Y puede haber gente que va a decir que no, ¿no? Que si sabe que la hizo una computadora, pues no pagaría, porque no está el entorno, el contexto de la vida del pintor, ¿no? Que muchas veces es lo que tiene más peso en el valor de una obra. Pero es una pregunta interesante el saber qué tipo de arte podría producir una computadora, dado que aún simulando la evolución en teoría, pues no tienen esa capacidad creativa, ¿no? De los humanos. Entonces,
¿A dónde nos llevaría a simular la evolución? ¿Qué tipo de arte se produciría? Eso yo creo que es una pregunta muy, muy válida, ¿no? Serían combinaciones de lo anterior, pero podría haber algo nuevo al mutar, podría existir algo que fuera como una corriente artística diferente. No sé si esas preguntas se las han planteado los que trabajan en esa área. Yo pensaría que sí, pero tampoco sé cuál es la respuesta, ¿no? Creo que es una forma distinta de ver el arte y lo mismo aplicaría a la música, no solo a la pintura. Creo que es interesante experimentar con eso, no sé exactamente a qué tipo de soluciones nos llevarían, ¿no? Los algoritmos evolutivos, pero sí hay gente trabajando en eso sí se los puedo garantizar. Pues muchas gracias, doctor Carlos, por la charla, por las respuestas. Y vamos a concluir ya este evento, pues agradeciéndole, y tenemos un reconocimiento que pues no le podemos hacer llegar en físico ahorita, Ya pero, lo recojo a mi regreso. pero lo estamos proyectando por ahí, y en cuanto lo veamos, tengamos la oportunidad de saludarlo, se lo haremos llegar. Y Muchas pues gracias. nos sentimos muy, muy contentos de haber tenido esta charla el día de hoy, que creo que no se dan muchas charlas de computación acá en la escuela, y esperemos que pronto eso cambie y tengamos más, pues más participación de la comunidad. Pues muchas gracias, doctor, y buen viaje de vuelta Gracias. a México. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Saludos a todos. Pues concluimos ya con esto la sesión de la mañana de la reunión académica, y los invitamos a seguir las actividades de la tarde y de los días posteriores. Estaremos hasta el viernes en turnos matutino vespertino, charlas y pósters. Esperamos que nos sigan acompañando. Gracias por su asistencia.